Muchas gracias, doctor. Acaba de decir algo usted muy importante respecto a, digamos, la principal manifestación para identificar que un paciente tenga tos, que tenga tuberculosis es la tos. Y yo recuerdo que una manera muy importante en que se socializó este tema fue en la primera mitad del siglo XIX, cuando Alejandro Dumas escribe La Dama de las Camelias, y cuyo personaje principal, Margarita, eh, muere precisamente de tisis, ¿no? Como se le conocía entonces a la tuberculosis. Eh, y luego es llevada al cine y a obras de teatro, en fin, y yo creo que fue una manera en que el público en general, o el pueblo mundial, de todo el mundo, a través de esta novela, posteriormente cine y luego obra de teatro, pudo conocer de cerca la sintomatología de una enfermedad milenaria. Miles de años ha estado esta enfermedad con la humanidad, y para la cual todavía no tenemos una respuesta precisa para contenerla. Quisiera que de esto nos comentaran después de que terminemos la participación de cada uno de ustedes, y escucharemos ahora a la doctora Susana Balandrano Campos, del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hablar más ampliamente acerca del laboratorio. El tema que me dieron fue la importancia del laboratorio en la tuberculosis. Y quiero mencionarles que el laboratorio es un pilar fundamental del programa de control de tuberculosis, porque participa tanto en la detección como en el diagnóstico, como en el control y seguimiento del tratamiento de un paciente apropiada, y también en la confirmación de su curación, que sea tomada en un envase para que un laboratorio funcione correctamente, para facilitar al paciente y sus resultados sean exactos, que sea ese envase desechable. Hay que centrarnos mucho en cómo se hace muy bien identificado con los datos, como han estado mencionando ahora, y que mencionaba el doctor Martín Castellanos. Si no es enviada, hay un problema en el país en la toma de muestra conservada. Casi siempre uno se centra en qué técnicas tiene el laboratorio, si tiene tecnología. Y bueno, el medio de transporte para hacerla llegar al laboratorio, hay que escoger el medio de transporte. Pero cuando llega una muestra inadecuada, más rápido, muy buena que sea la técnica que tenga el laboratorio, el resultado es malo. Para esta toma de muestra de las muy importantes, se solicitan tres muestras a cada sintomático respiratorio. Esto es debido a que las lesiones de una muestra para hacer unos buenos exámenes en el laboratorio. Bueno, una muestra que provenga del sitio de la lesión a investigar puede ser negativa. En el caso de la tuberculosis, una muestra tomada mañana es de la profundidad de los pulmones. Secreciones nasales o saliva no son útiles. Además, porque que sean mucopurulenta, en el caso de tuberculosis, debido a esta razón, que sea una flema. Si tomamos una sola muestra, por ejemplo, la cantidad sea de 3 a 5 mililitros aproximadamente, aunque podría aceptarse un poquito menos. Si tomáramos dos muestras, si la muestra tiene enfermos, podríamos confirmar al 90% de ellos. Y con una tercera muestra, esto aumenta hasta el 95-98%. Entonces, esa es la razón por la que debemos pedir, solicitar a cualquier sintomático respiratorio 3 muestras. Hay una dificultad para obtener esas 3 muestras en el laboratorio. Como decía el doctor, las clases más desprotegidas son las que sufren esta enfermedad. Y muchas veces, cuando nosotros les pedimos que regresen 3 veces al laboratorio, estos pacientes no regresan. Y no tenemos no digamos 3 muestras, ni siquiera una muestra para procesarla. Entonces, con la finalidad de facilitarle al paciente y que el laboratorio pueda tener esas 3 muestras, las indicaciones son que la primera se tome en el momento en que se identifica el tóxico. Esto es muy importante porque ya lo tenemos enfrente, no vamos a permitir que se nos falle. En ese momento hay que solicitarle la primera muestra.
Posteriormente se le da un frasquito, se le dan las indicaciones para que al otro día, al levantarse por la mañana, en ayunas, este paciente que ha estado acostado, que es donde se han acumulado sus secreciones, pueda obtener la mejor muestra, una buena por la mañana. Cuando esta muestra la lleve al laboratorio, en ese momento se tome la muestra. Entonces esto es muy práctico para los pacientes, porque yendo solo una vez más al laboratorio, nosotros podemos contar con las 3 muestras que se requieren. El diagnóstico de laboratorio puede hacerse mediante varias técnicas. La técnica fundamental, la más importante, es la vaciloscopía. Los enfermos tuberculosos pulmonares son los sobre los que las acciones del programa se enfocan, porque son la cadena de transmisión de la enfermedad, son los que transmiten la enfermedad. Entonces, esta técnica es muy buena para poder identificar a estos enfermos infecciosos. La vaciloscopía es una técnica muy sencilla, muy simple. A partir de la muestra que ya tenemos en el laboratorio, una buena muestra, se toma con un aplicador de madera varias porciones de la muestra, se extiende en una laminilla, que es un portaobjetos, y se hace un extendido, no muy grueso ni muy delgado, se deja secar. Esta laminilla se tiñe después con la tinción específica para observar las microbacterias, que se llama tinción de Sil-Nielsen, y se deja secar también y ya está lista para poderse observar al microscopio. El resultado de esta prueba se da al médico semi-cuantitativamente. Se leen 100 campos microscópicos, que es lo mínimo que se debe leer en una vaciloscopía, y si no se observa ningún bacilo, es una laminilla que se da como negativa a bacilos ácido resistentes. Cuando hay de 1 a 9 bacilos, se dice que es positiva, dando el número exacto de bacilos, 5 bacilos, 4 bacilos. Se da como positiva una cruz cuando hay de 10 a 99 bacilos en los 100 campos observados. Se da 2 cruces cuando estos bacilos son entre 1 a 10 en cada campo microscópico observado. Y si hay más de 10 bacilos en cada campo, se da como 3 cruces. Esto es muy útil para el médico porque le da una idea de qué tan avanzada está la enfermedad en ese paciente y qué tan infeccioso es ese paciente. ¿Cuándo vamos a utilizar una vaciloscopía? Principalmente es en todo sintomático respiratorio sospechoso de tuberculosis, en los contactos sintomáticos de un caso de tuberculosis, un caso que ya descubrimos antes. Acordémonos que esta enfermedad es una enfermedad infecciosa y que estudiando a los contactos más cercanos, a los convivientes más cercanos, vamos a poder encontrar o al que infectó a esta persona o a los que está infectando a esta persona. Entonces podemos encontrar más casos. También está indicada hacer la vaciloscopía en cualquier sospechoso de tener tuberculosis que tenga manifestaciones clínicas o radiológicas, una radiografía que sospeche esta enfermedad, y en grupos o poblaciones de alto riesgo, es decir, por ejemplo, en cárceles, por ejemplo, en grupos étnicos, como podríamos hablar de los tarahumaras, de los grupos étnicos, la mayoría viven en condiciones muy paupérrimas y en hacinamiento. La vaciloscopía también nos va a ser muy útil, no solo para confirmar el diagnóstico de la enfermedad, sino también durante el control del tratamiento del paciente. El paciente, en cuanto es diagnosticado y se confirma la enfermedad, entra a el
tratamiento acortado estrictamente supervisado, que tiene una duración de 6 meses. Y durante esos 6 meses se va a tomar una baciloscopía mensual que le va a ir indicando al médico cómo va evolucionando este paciente. Y también es muy útil para confirmar la curación del paciente al final del tratamiento. Siempre que finalice el tratamiento debe haber una baciloscopía que confirme que ya está negativo a la presencia de bacilos y que haga que ese paciente se considere como un paciente curado. Esta técnica tiene muchas ventajas, como les he estado platicando a lo largo de esta mesa redonda. Es una técnica muy sencilla, ya lo vimos. Es una técnica muy rápida, los resultados están en 24 horas. Es una técnica poco costosa, nos permite identificar a los enfermos más infecciosos que están contribuyendo a conservar la tuberculosis en el país, y gracias a todas estas características tiene una amplia cobertura. Sin embargo, tiene también sus desventajas. Es una técnica poco sensible y poco específica. Va a haber algunos tipos de tuberculosis donde las poblaciones bacilares se consideran menores que en la tuberculosis pulmonar, y va a ser muy difícil poder diagnosticar este tipo de tuberculosis con esta técnica de la baciloscopía. Sin embargo, para la tuberculosis pulmonar, donde se producen millones de bacilos, de poblaciones de bacilos en el pulmón, esta técnica es indudablemente la más útil. Bueno, el laboratorio cuenta también con otra técnica, que es el cultivo. El cultivo se considera como la técnica más sensible y más específica. El cultivo nos permite identificar a los enfermos más tempranamente, aún antes de que sean infecciosos. El cultivo consiste en aislar bacterias de una muestra, micobacterias de la muestra, hacerlas reproducir in vitro y que se produzcan en medio sólido colonias o en medio líquido turbidez. Esta técnica no es tan sencilla como la baciloscopía, es una técnica más compleja, es más laboriosa, requiere además ciertas condiciones de laboratorio en relación a la bioseguridad. Requiere unas condiciones mayores de bioseguridad para poder procesar estos cultivos. El reporte del cultivo, ya que se ha aislado, también se da de manera semicuantitativa, ahí lo podemos ver en la tabla, por número de cruces, que es también útil como lo de la baciloscopía para indicarle al médico qué tan avanzada está la enfermedad. Las ventajas del cultivo son, la principal es que es una técnica muy sensible, que es la más sensible, que va a proveernos un diagnóstico definitivo, que aumenta significativamente el número de casos confirmados. O sea, apoyados con el cultivo vamos a poder diagnosticar entre un 15 a 30% más de casos de tuberculosis, y que puede detectar estos casos más tempranamente, antes de que sean infecciosos y que propaguen la enfermedad. Sin embargo, como todas las técnicas en el laboratorio, todavía no hemos encontrado la técnica ideal que no tenga ninguna desventaja. El cultivo tiene una gran desventaja, que debido a las características del bacilo, que crece lentamente, se divide entre 18 a 24 horas. Entonces, el resultado de un cultivo lo vamos a tener hasta 1 mes a 2 meses. Entonces, esa es la principal desventaja. Las otras desventajas es que requiere equipo especial en el laboratorio, requiere más entrenamiento del personal que lo va a realizar. Y bueno, gracias a los adelantos actuales, esa gran desventaja del tiempo se ha podido subsanar, agregando al medio de cultivo líquido un sensor, una sustancia que es muy
que puede cambiar de color o puede hacerse fluorescente cuando se desarrollan los bacilos y consumen oxígeno o expelen CO2 al medio. Entonces esto se detecta con un equipo especial y con el sensor que nos avisa si ese cultivo, aún sin ver colonias, ya es positivo. Esto acorta mucho el tiempo del resultado de un cultivo, de 1 a 2 meses, que es el medio sólido, a aproximadamente 2 semanas. Entonces esto ya se utiliza, lo tenemos en México, estas nuevas metodologías, y se están utilizando. Por todo lo anterior, el uso del cultivo está indicado no a cualquier sintomático respiratorio. A cualquier sintomático respiratorio se le debe hacer una baciloscopía. Y solo en los casos en que vamos a pensar que las poblaciones bacilares son más pequeñas y que la sensibilidad de la baciloscopía no nos va a ser útil, es cuando se va a utilizar el cultivo. Entonces, lo vamos a utilizar en pacientes en donde ya se hizo una serie de 3 baciloscopías y estas fueron negativas. Sin embargo, la sospecha clínica y radiológica sugiere que hay tuberculosis. En la tuberculosis de tipo extrapulmonar, recordemos que la tuberculosis no solo da en los pulmones, puede haber tuberculosis renal, tuberculosis meningia, tuberculosis ganglionar, y todos estos tipos de tuberculosis se caracterizan porque las poblaciones bacilares son más pequeñas. Entonces siempre debemos hacer una baciloscopía, pero si esta sale negativa, hay que apoyarse con el cultivo. En la tuberculosis renal o genitourinaria, aquí es una tuberculosis extrapulmonar, pero hacemos más hincapié en ella porque hace algunos años se acostumbraba a hacer el diagnóstico mediante baciloscopías. Y en este tipo de muestras, en la orina, es muy frecuente la presencia de otras micobacterias saprófitas, o sea que no causan ninguna patología, pero al verla el personal del laboratorio la reporta positiva y el médico, al ver que es positiva, la trata como una tuberculosis sin ser. Entonces, en este tipo de tuberculosis está obligado a hacer el cultivo para poder confirmar el diagnóstico. También se usa el cultivo en la tuberculosis en los niños, en la tuberculosis pediátrica, por la dificultad de obtener muestras adecuadas. Y también es muy útil cuando está la tuberculosis asociada o infectada con pacientes con VIH. El cultivo también es muy útil en el control del tratamiento, así como la baciloscopía. Y está indicado hacerla cuando los pacientes están en tratamiento. Decíamos que el seguimiento es mediante una baciloscopía mensual. El tratamiento es tan bueno, es tan efectivo, que entre el segundo y tercer mes la baciloscopía se va a volver negativa. Eso le dice al médico que va hacia un éxito del tratamiento. Pero cuando sucede que entre el segundo y tercer mes esta baciloscopía no negativiza, ahí está indicado hacer un cultivo para ver si esos bacilos que se están observando son viables. Si son viables, ¿por qué el paciente no está respondiendo al tratamiento? Entonces ahí habría que hacer una prueba de sensibilidad para ver si hay farmacoresistencia o identificar a la micobacteria para ver si no se trata de autismo. También se utiliza para confirmar la curación o confirmar el fracaso del tratamiento y para el control bacteriológico de los casos en tratamiento pero que son farmacoresistentes. El tratamiento para los enfermos farmacoresistentes es mucho más largo, tiene que ser monitoreado con una baciloscopía mensual, pero también con un cultivo cada 2 meses. Y el cultivo es muy útil para hacer también investigaciones como de tipo epidemiológico, por ejemplo, saber cuánta farmacoresistencia tenemos en el país. Se utilizan los cultivos y las pruebas de sensibilidad y hacer otros tipos de investigaciones como terapéuticas o bacteriológicas. Bueno, para finalizar, solamente 2 minutitos, yo les quería platicar que existe una red de laboratorios de la Secretaría de Salud que es
está compuesta por laboratorios de diferentes niveles de complejidad. Los más sencillos, los que son menos complejos, son laboratorios que solo hacen vaciloscopía. Ahí en el mapa lo pueden ver como los puntitos blancos más pequeñitos. Los puntitos rojos son los laboratorios un poco más complejos, que se llaman laboratorios estatales de salud pública, y que además de hacer vaciloscopías, hacen, y hay uno en cada estado. Entonces sirve para referencia nacional, para referencia para hacer cultivos de cualquier otro laboratorio. Y como cabeza de esta red está el laboratorio de micobacterias del INDRE. Esta red trabaja muy coordinadamente para hacer el control de calidad de todas las pruebas. El nivel superior lo hace al siguiente y el nivel intermedio lo hace al nivel más bajo, el control de calidad. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud ha formado aparte una red de laboratorios que se llama Red Supranacional de Laboratorios, de los cuales hay 27 en todo el mundo. Existen 5 en América Latina y orgullosamente México es uno de ellos. Y estos laboratorios se han destacado por su buen desempeño y sirven como referencia a otros países menos desarrollados. A nosotros, por ejemplo, nos toca asesorar, capacitar, ayudar a los países de Centroamérica. Esto hace que podamos ayudarlos a que ellos mejoren sus redes de laboratorio. Y bueno, muchas gracias. Al contrario, doctora Balandrando, quisiera preguntarle nada más para el personal de salud que está viendo el programa. Usted se refiere a que es muy importante que la muestra para vaciloscopía sea adecuada. ¿Cuál es la adecuada? ¿Cuál es la correcta? ¿Cómo debe ser? Bueno, como yo lo dije al principio, confluyen muchas características para que una muestra sea adecuada. Una es que provenga del sitio de la lesión que se investiga. En el caso de la tuberculosis pulmonar, que sea una flema, que venga de las profundidades del pecho. Yo decía que saliva, por ejemplo, o secreciones nasales no son útiles. Que venga en cantidad adecuada, de acuerdo al tipo de muestra que estemos tratando. Que esté envasada en un frasco adecuado también, dependiendo si es un líquido cefalorraquídeo, si es una expectoración, etcétera. Que esté bien identificada, porque a veces llega la muestra y no está bien identificada. Por ejemplo, se debe identificar en el cuerpo del envase y no en la tapa, porque a veces cuando uno destapa las muestras y tenemos varias, puede haber confusión, puede haber un error y dar una falsa positiva o una falsa negativa. Otra característica es que, bueno, ya eso ya no es del tipo de muestra, pero que se conserve en buena forma, en refrigeración, era lo que se
es lo que se sugiere, y que sea transportada lo más rápidamente al laboratorio. Esto es muy importante porque mientras más pase el tiempo que tarde una muestra en llegar al laboratorio, las posibilidades de poder identificar a los bacilos van disminuyendo, sobre todo cuando esa muestra es para cultivo. Gracias, doctor. Aquí María, que nos está viendo, pregunta, ¿qué se debe realizar en caso de un paciente que está por terminar fase de sostén y sus baciloscopías de control habían salido negativas, pero la última del mes de julio dio positivo? ¿Nos puede decir brevemente? Claro, aquí es de mucha ayuda el cultivo, porque lo primero que hay que ver es si esos bacilos son viables o ya están muertos. Si esos bacilos ya están muertos, no hay ningún problema, quiere decir que el paciente finalmente se va a curar. Pero si esos bacilos, al hacer un cultivo, crecen y son viables, entonces quiere decir que hay algún problema, y habría que revisar desde si el paciente se está tomando estrictamente su tratamiento, estrictamente supervisado, porque a veces no está supervisado el tratamiento y el paciente, como es tan bueno el tratamiento, al segundo o tercer mes el paciente se siente bien y deja de tomarlo. ¿Sí? Muchísimas gracias. El doctor Eduardo dice, estoy de acuerdo con el doctor Salazar Lezama, porque en México no se reportan no se reporta adecuadamente con más detalle el número de gente escaneada, dice aquí, para buscar infección latente en grupos de alto riesgo del número de gente al que se les aplicó el PPD y el número de contactos investigados en cada estado del país. Para conocer más de la epidemiología de la tuberculosis, esto se reporta rutinariamente en países como Estados Unidos y Canadá. El reporte anual de estos indicadores ayudará a conocer mejor el problema en México y enfocar recursos para su control. ¿Quiere usted comentar algo? Sí, completamente de acuerdo con el doctor. Nada más que hay que tomar en cuenta los 3 puntos de la epidemiología que en alguna ocasión recomendó el doctor Hans Rieder, de la Unión. Lo primero que hay que hacer es buscar a los enfermos. Después hay que curar a los que ingresan al tratamiento, y ya que está controlado el asunto de la detección de los enfermos con tuberculosis, o sea, de los enfermos, entonces ya se tiene que pasar a la detección de la tuberculosis latente. Yo creo que México está a pocos pasos de conseguir el tercer punto. El hecho de que Estados Unidos y Canadá traten a los pacientes con tuberculosis latente no es del todo, no quiero decir exacto, porque entonces voy a desmentir al doctor, pero no es tan así, pues. Si no hay indicaciones para hacerles prueba de tuberculina a los pacientes o a los contactos, sobre todo los que están en alto riesgo, y han cometido algunos abusos, como el de pensar que un PPD en un mexicano es indicación de darle tratamiento antituberculosis. Entonces, sí es cierto que hay que hacer pesquisa. Creo que el segundo, Martín, es buscarlos activamente. El primero es pasivamente, el segundo activamente, y el tercero es encontrar a los que tienen la infección latente. Entonces, México debe de llenar los primeros 2 puntos como para poder pasar al tercero y dar profilaxis a todos los pacientes. Ahora, una de las cosas que tengo que comentarle al doctor es que se necesita dar 100 tratamientos para tuberculosis latente para prevenir un caso. O sea, no es una estrategia muy costo-beneficio en estos momentos en nuestro país. En los que tienen baja incidencia, entonces ahí sí es recomendable hacer estudios epidemiológicos de tuberculosis latente para dar tratamiento en grupos de riesgo, como sucede, por ejemplo, en España. ¿Qué el doctor Castellanos quiere? Bueno, muchas gracias. Efectivamente, el concepto que menciona el doctor Miguel Ángel, en el sentido de primero lo que hay que hacer es buscarlos pasivamente, se refiere a que todo el personal de salud debe estar